Me hago una pregunta. En este país hay un porcentaje de ciudadanos y ciudadanas más o menos de mi edad, o más jóvenes que yo, que todavía tienen aquello del fascismo dentro, que todavía siguen reivindicando aquellos tiempos del franquismo. La segunda pregunta es, ¿representan los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy y varios de sus miembros corruptos de su partido, representan el fascismo? ¿Son fascistas disfrazados de demócratas? Veamos por qué digo todo esto. Se suele llamar fascista a toda persona que posee una idea de Estado y de sociedad superior a la de la persona, es decir, una sociedad autoritaria. De ahí se deriva que el ciudadano es un subordinado del Estado y debe acatar todo lo que éste le imponga. La oposición al régimen franquista hace 40 años implicaba asesinatos, torturas y prisión. En España, por poner algunos ejemplos, el equivalente de fascista en aquella época era Francisco Franco, su segundo era Carrero Blanco. En Alemania también sabemos que fue Hitler, en Argentina fue Videla, en Chile Pinochet, en Italia Benito Mussolini. Hoy yo pienso que en España el fascismo lo representan José María Aznar con su fundación FAES y don Mariano Rajoy Brey con sus corruptos. Nos dice el PP que son demócratas de toda la vida y que el pasado está, que no hay que tocarlo. José María Aznar y Mariano Rajoy, con sus mayorías absolutas, creyeron estar en posesión de la razón absoluta. Claro, sus razones fascistas. Catalogando las opiniones de los demás, de mentiras, de bulos, de disparates, de comunistas, de no sé qué, de bolivarianos y cuántas historias han inventado. Han controlado y sometido a vigilancia la vida de algunos ciudadanos, en particular la de los políticos, la de partidos políticos de la oposición. Han incumplido la existencia de los derechos humanos, como ha sido el caso del Tarajal en Sencenta, ¿verdad? Acapararon todos los poderes del Estado de Derecho en una sola persona, o personas afines a sus ideologías fascistas. Se han cargado la soberanía popular, concentraron los poderes del Estado en el Ejecutivo, en ellos mismos. Ellos se plantean, tenemos mayoría absoluta y con ella todo el poder del Estado. Nombro a mi fiscal general y a mis jueces afines, controlo el Tribunal Constitucional y el Supremo. Controlan las fuerzas de seguridad destinadas en algunos casos a apalear a la ciudadanía a base de palos en las manifestaciones cívicas y pacíficas por el simple hecho de manifestarse, de reivindicar nuestros derechos. Y si no era suficiente con los palos, reinventaron la Ley de Seguridad Ciudadana, la que hoy llamamos Ley Mordaza. Bien, han hecho de su partido político el partido único, el partido autoritario, elevando a la religión católica a la categoría de la religión de Estado. Afirmaron y siguen afirmando por activa y por pasiva que todos los males que aquejan a nuestro país son por culpa de otros, es decir, de la oposición, de la izquierda. Se identifican como salvadores de la patria única e indivisible por la gracia de Dios. Con la boca pequeña nos dicen que el poder emana del pueblo, pero en realidad hacen su santa voluntad modificando la Constitución española cuando les viene en gana, como lo hicieron junto al Partido Socialista con el artículo 135. Se ríen y se mofan de la Ley de Memoria Histórica. Se niegan a sacar de las calles y plazas sus símbolos, estatuas fascistas y nombres destacados de fachas de aquellos vencedores del 36. Se niegan a sacar de las cunetas a los familiares cuyos seres queridos fueron asesinados por el franquismo y enterrados en dichas cunetas. Humillan a las familias que perdieron sus seres queridos en el franquismo con alegatos indecentes, como hizo el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, haciendo público que las familias solo querían recordar a sus muertos por dinero. Siguen humillando a las familias del Ya 42. El exministro fascista Federico Trillo les dice a los familiares que se buscan un psiquiatra. Y este fascista jamás en su puta vida va a pedir perdón a las familias. Mariano Rajoy ampara la corrupción. Recordemos la frase, Luis, sé fuerte,
Los fascistas del Partido Popular ponen a parir a los jueces que osan juzgar a los miserables corruptos. Tanto es así que Baltasar Garzón y Elpidio Silva sufrieron las iras del fascismo disfrazado de democracia. El primero por el caso Gürtel y la memoria histórica, el segundo por meter en la cárcel a un miserable, a un indecente ladrón de guante blanco llamado Miguel Blesa. Son tan indecentes estos fascistas que hoy se permiten el lujazo de mandar un escrito a los distintos partidos políticos, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, de que el Valle de los Caídos es intocable. Niegan en esa obra franquista que haya alteración al franquismo. Ellos dicen que no. Cuando fue el mismísimo Francisco Franco Bahamonde el que ordenó construir semejante bodrio en memoria de los caídos con la mano de obra de los presos políticos republicanos. Están matando a la gente con la pobreza energética. El nuevo ministro de Energía ni una palabra para buscar soluciones a esas pobres familias donde muchos de ellos mueren de frío. El ministro se dedica a decirnos que esto es lo que hay que joderse, que esto es lo que hay. La culpa es del frío polar, del gas y demás gilipolleces. Pero ni una sola palabra de las facturas abusivas de la luz, gas y agua. Ni una palabra de los beneficios escandalosos de esas compañías. La separación de poderes no existe. Los tres poderes están en manos del fascismo pepero. El ejecutivo del PP, el legislativo con la complicidad del PSOE y Ciudadanos forman la mayoría absoluta, las tres alianzas. El poder judicial, la mayoría de magistrados y jueces son del PP. Cuando un pueblo con un gobierno fascista es machacado y humillado perdiendo su soberanía popular, donde la desigualdad entre ricos y pobres es escandalosa, cuando consentimos que muchos de nuestros compatriotas pasen hambre, que los deshacen de sus viviendas, que mueran de frío, que a su vez les quiten el 90% de sus derechos laborales a través de una reforma laboral, cuyos beneficiarios son los patrones, las grandes patronales. Si este pueblo no es capaz de desenmascarar a ese gobierno autoritario y fascista, rebelándose contra esa tiranía, es un pueblo que tiene lo que se merece. Prueba de ello lo dicen las urnas, que siguen dando mayoría al Partido Popular. Y me pregunto lo que dije, o sea, la pregunta que me hice al principio. Una parte de España sigue siendo fascista en pleno siglo XXI. ¿Por qué se sigue votando a un gobierno autoritario y fascista? Esa es la pregunta que yo quisiera que alguien me la justificara. No es normal que ese partido siga gobernando este país después del destrozo que ha hecho. No es normal. Así que tenía ganas de hacer estas preguntas. ¿España es fascista? ¿Hay una gran mayoría todavía que viven del fascismo? Lo pregunto. Alguien me dirá, ¿hay todavía una mayoría que vive del comunismo? No seré yo el que vive del comunismo porque nunca he sido comunista. Por mucho que algunos me manden mensajitos, comunista de mierda, viejo asqueroso, etcétera, etcétera. Me importa un carajo. Yo soy un ciudadano de paz, pero que no se calla ni ante la madre que me parió. Gracias, amigos y amigas, por escucharme una vez más. Y como dice el ministro, esto es lo que hay, entonces ¿de qué coño nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? Mirad lo que le ha pasado al Trump a este presidente de Estados Unidos nuevo. Todavía no habían pasado 24 horas y habían millones de norteamericanos que se tiraron a la calle porque ese es un fascista también. ¿Aquí vamos a hacer eso? Eso no me lo creo yo, ni alto de vino del malo. Adiós, amigos y amigas.